Era el sábado 28 de febrero de 2026 en la Ciudad de México. Las calles alrededor del Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República estaban tomadas, no por manifestantes, no por curiosos, estaban tomadas por militares, por agentes federales especializados, por un cerco de vigilancia tan denso que nadie podía acercarse sin ser detenido, sin ser cuestionado. Adentro de ese edificio había un cuerpo, y ese sábado, dos carrozas negras de una funeraria conocida de la Ciudad de México entraron despacio al recinto. Las cámaras de Azteca Noticias y On Demand News captaron las imágenes desde la distancia permitida. No hubo declaraciones en ese momento. No hubo conferencia de prensa, solo silencio, uniformes y el peso enorme de lo que estaba ocurriendo dentro de esas paredes. El cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en todo el mundo como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, estaba siendo entregado a sus familiares. Y lo que pasó después de que esas carrozas salieron del recinto levantó más preguntas de las que nadie esperaba, porque el Estado entregó el cuerpo, confirmó la identidad, cumplió los protocolos, pero no dijo a dónde iba. Y ese silencio en un caso de esta magnitud dice mucho. Quédense, porque esta historia tiene muchas capas. Eran poco más de las 12 del día, cuando el Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República, ubicado en la Ciudad de México, se convirtió en el punto de atención de todo el país. El operativo de seguridad que rodeaba el edificio era visible desde lejos. Fuerzas federales habían establecido un cerco en los alrededores. Personal militar estaba posicionado en los accesos. Agentes especializados monitoreaban cada movimiento en las inmediaciones. Nadie entraba sin autorización. Nadie salía sin ser registrado. Adentro de ese recinto se encontraba el cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, identificado por la Fiscalía General de la República como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el CGNG. Un cuerpo que había sido sometido durante días a exámenes forenses exhaustivos. Un cuerpo sobre el que el Estado mexicano había construido con rigor científico y protocolos legales la certeza que necesitaba antes de dar cualquier paso siguiente. Ese paso llegó ese sábado. Dos vehículos de servicios funerarios ingresaron al recinto. No eran vehículos anónimos, correspondían a la funeraria J. García López, claramente identificables por los distintivos rotulados en los vehículos. Las camionetas ingresaron al centro a las 10:05 de la mañana de ese sábado. Las imágenes circularon rápidamente en medios nacionales. Azteca Noticias y On Demand News mostraron los videos. Y con esas imágenes, la confirmación que muchos esperaban desde el lunes 23 de febrero de 2026 quedó completa en su dimensión más concreta. El proceso había llegado a su punto final. El cuerpo de El Mencho estaba siendo entregado a su familia. La escena tenía algo que resultaba difícil de ignorar para quienes la observaban desde afuera. Un recinto forense federal rodeado de militares. Dos carrozas funerarias entrando bajo un operativo de seguridad que habría sido más propio de un traslado de alto riesgo que de un procedimiento de entrega de restos. Medios nacionales apostados en la distancia, permitida grabando cada movimiento posible. Y en el centro de todo eso, un trámite que en cualquier otra circunstancia habría sido invisible, privado y relevante para el resto del país, convertido ese sábado en un evento de cobertura nacional. Porque el hombre cuyo cuerpo estaba dentro de ese edificio no era cualquier persona, y México lo sabía. La Fiscalía General de la República lo confirmó de manera oficial ese mismo sábado, pasado el mediodía. El comunicado fue directo y preciso. Luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, se entregó el cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes a sus familiares. Y para que esa entrega pudiera ocurrir, la FGR había exigido y completado un paso adicional que la institución consideró indispensable. Se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso. No bastaba con que alguien se presentara diciendo ser familiar, no bastaba con documentos. La FGR exigió prueba biológica, ADN, una verificación científica que estableciera con certeza que quien reclamaba el cuerpo tenía realmente sangre común con el fallecido. Solo cuando esa condición quedó cumplida, la entrega procedió. El recinto pericial permaneció bajo resguardo estricto durante todo el proceso. La presencia de personal militar y agentes especializados en las inmediaciones no era decorativa, era funcional. Era la expresión visible de la relevancia que las autoridades mexicanas otorgaban a cada paso de esta operación. Porque entregar el cuerpo del narcotraficante más buscado del mundo a su familia no era un trámite ordinario.
Era un acto institucional cargado de peso político, legal y simbólico que el Estado mexicano no podía permitirse manejar con descuido. Y así, ese sábado, en medio de un operativo de seguridad que hizo de un trámite funerario un evento de cobertura nacional, el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes salió del Centro Federal Pericial Forense de la FGR, en manos de su propia familia. El proceso que culminó ese sábado no comenzó ese día, comenzó días antes con una solicitud formal que un representante legal presentó ante la FGR, el miércoles 25 de febrero de 2026, cuando un representante jurídico, identificado como portavoz legal de los familiares de Rubén Oseguera Cervantes, se presentó ante la Fiscalía General de la República y entregó la documentación necesaria para iniciar el trámite formal de entrega de los restos mortales. Era un proceso legal, con pasos establecidos, con requisitos que no podían saltarse ni acelerarse. La FGR lo dejó claro desde el principio. Todos los protocolos debían cumplirse antes de que cualquier entrega pudiera autorizarse. Esos protocolos incluían algo que la institución consideró no negociable: la verificación genética del vínculo familiar entre quien reclamaba el cuerpo y el occiso. No era un requisito burocrático menor, era una condición de fondo que respondía a la gravedad del caso. El cuerpo en cuestión era el del hombre que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch había confirmado públicamente el 23 de febrero de 2026 como el narcotraficante más buscado del mundo. Entregarlo a alguien que no pudiera probar científicamente su parentesco era un riesgo institucional y legal que la FGR no estaba dispuesta a asumir. Así que el proceso avanzó con la misma metodología que había caracterizado todo el manejo del caso desde el principio, con análisis, con verificación, con documentación en cada paso. El 23 de febrero de 2026, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, había sido el primero en confirmar públicamente la muerte de Oseguera Cervantes. Lo hizo con una declaración sobria, sin dramatismo, sin imágenes. Dijo que la Fiscalía General de la República había confirmado la identidad del cuerpo mediante análisis genéticos y que existía, en sus propias palabras, total certeza de que se trataba de El Mencho. Esa declaración fue el punto de partida de todo lo que vino después. A partir de ese lunes 23 de febrero de 2026, el recinto del Centro Federal Pericial Forense se convirtió en el epicentro silencioso de un proceso que el país seguía desde afuera sin poder ver adentro. Los exámenes forenses continuaron. La identificación fue verificada y reverificada. La FGR acumulaba documentación y esperaba a que la familia diera el siguiente paso legal. Ese paso llegó el miércoles 25 de febrero de 2026, con la solicitud formal del representante jurídico. Desde ese momento, el proceso de entrega quedó abierto dentro de los canales institucionales. La FGR evaluó la solicitud, solicitó y procesó las pruebas genéticas adicionales para confirmar el vínculo consanguíneo entre el solicitante y el occiso. Revisó cada documento presentado y cuando todas las condiciones técnicas, científicas y legales quedaron cumplidas a satisfacción de la institución, la autorización de entrega fue emitida. Ese sábado al mediodía, cuando las dos carrozas cruzaron los accesos del Centro Federal Pericial Forense bajo el resguardo de fuerzas federales, el proceso llegó a su conclusión formal. El cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes salió del recinto de la FGR. Y con él comenzó la parte de la historia que las autoridades decidieron no contar. Para entender por qué ese sábado tuvo el peso que tuvo, hay que conocer lo que ocurrió días antes en Tapalpa, Jalisco. Porque el cuerpo que ese sábado salió del Centro Federal Pericial Forense llegó ahí como resultado de un operativo que la propia Sedena calificó como inédito. La Secretaría de la Defensa Nacional lo explicó en un comunicado oficial. El operativo en Tapalpa fue ejecutado en la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, resultado de un trabajo coordinado entre Inteligencia Militar Central, el Centro Nacional de Inteligencia, y la Fiscalía General de la República a través de la FEMDO, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Fuerzas especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron la operación. Intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El objetivo declarado era la detención de Rubén N., alias El Mencho, pero el operativo no terminó con una detención. Según el comunicado de la Sedena, durante la operación el personal militar fue atacado por integrantes del CGNG. El ejército repelió la agresión en defensa de su integridad. El saldo en el lugar: 4 integrantes del grupo delictivo fallecieron en el sitio,
3 más resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados por vía aérea hacia la Ciudad de México. Durante ese traslado aéreo, los 3 murieron. Entre ellos, confirmó la Sedena, se encontraba Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. No llegó vivo. Murió en el trayecto. Ese es el relato oficial, técnico en su lenguaje, contundente en su conclusión. El cuerpo llegó entonces al Centro Federal Pericial Forense de la FGR. Ahí comenzaron los exámenes forenses, las pruebas de ADN, el proceso riguroso de identificación que culminó con la confirmación pública de García Harfuch el 23 de febrero de 2026. Y ahí permaneció el cuerpo durante días, bajo resguardo estricto, mientras la familia iniciaba los trámites legales para reclamarlo. Cuando las carrozas finalmente salieron del recinto ese sábado, los medios nacionales las siguieron por circuito interior. Y fue en ese trayecto donde comenzó la parte de la historia que ninguna autoridad quiso confirmar. Según reportes de medios que rastrearon el movimiento de los vehículos funerarios, la carroza que transportaba los restos de Oseguera Cervantes se dirigió aparentemente hacia la funeraria J. García López, ubicada en la Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, un establecimiento reconocido en la capital que, según su propia página web, ofrece atención personalizada a las 24 horas. Traslados en carroza dentro de la Ciudad de México y el área metropolitana, trámites gubernamentales, acta de defunción, arreglo estético, sala para homenajes, videos homenaje e inhumación o cremación. Ese posible destino fue reportado por medios, no fue confirmado por ninguna autoridad, no fue desmentido tampoco. Y desde ese punto, las hipótesis se multiplicaron. Se dirigían los restos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para un traslado aéreo. ¿El destino final sería Guadalajara o Aguililla, el municipio michoacano donde nació Rubén Oseguera Cervantes? Ninguna autoridad respondió ninguna de esas preguntas al cierre de la jornada del sábado. La postura institucional a lo largo de todo este proceso fue calculada en cada detalle, medida, contenida, cada declaración fue pensada, cada silencio también. El 23 de febrero de 2026, García Harfuch confirmó la muerte, sin despliegue mediático, sin imágenes del cuerpo, sin anuncio triunfalista. Fue una confirmación directa. La FGR había verificado la identidad mediante análisis genéticos, total certeza. El Mencho estaba muerto. La Sedena publicó su comunicado describiendo el operativo en Tapalpa, las fuerzas involucradas, la naturaleza del enfrentamiento armado, el número de bajas del lado del CGNG y la muerte de Oseguera Cervantes durante el traslado aéreo. Un texto técnico, institucional, diseñado para informar sin abrir espacio a preguntas adicionales que la institución no tuviera intención de responder. Después de esos 2 momentos de comunicación, el silencio institucional fue casi absoluto en lo que respecta al proceso posterior y, sobre todo, al destino final del cuerpo. La FGSR confirmó ese sábado la entrega a familiares. Confirmó las pruebas genéticas del vínculo consanguíneo, confirmó que todos los protocolos habían sido cumplidos y ahí terminó la comunicación oficial. Sin declaraciones sobre lo que vendría después, sin información sobre la ruta de las carrozas o el destino final de los restos. ¿A dónde se llevaron? No hubo respuesta oficial. Las hipótesis que circularon en medios fueron múltiples. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue la más discutida, dado el trayecto que tomaron los vehículos por circuito interior. Un vuelo desde el ICM habría podido llevar el cuerpo a Guadalajara o hasta Aguililla, Michoacán, municipio natal de Oseguera Cervantes y bastión histórico del CGNG, pero ninguna de esas rutas fue confirmada. Al cierre de la jornada, la ubicación exacta del cuerpo seguía siendo información que el Estado mexicano había decidido no compartir. Esa decisión generó reacciones encontradas. Quienes defendieron el silencio lo hicieron con argumentos de seguridad operativa. El CGNG sigue existiendo como organización activa. Revelar el itinerario del cuerpo de su líder podría haber generado riesgos reales durante el traslado. Proteger esa información no era burocracia, era precaución justificada. Quienes cuestionaron ese silencio lo hicieron desde argumentos de transparencia. Un Estado que acaba de confirmar la muerte del narcotraficante más buscado del mundo y que procedió a entregarle el cuerpo a su familia mediante protocolos legales, tiene la obligación de informar a su sociedad sobre cada paso significativo de ese proceso. El secretismo sobre el destino final de los restos no puede explicarse únicamente como una medida de seguridad. Es también una forma de control sobre qué sabe el público y qué no.
Y en México, ese tipo de control ha sido usado históricamente para gestionar percepciones más que para garantizar la verdad. Ambas posiciones tienen argumentos. Ambas reflejan algo profundo y real sobre la relación entre el Estado mexicano y su sociedad cuando el crimen organizado está en el centro de la conversación. La reacción pública ante lo ocurrido ese sábado fue exactamente lo que podría esperarse de un país que ha vivido lo que México ha vivido. Una mezcla compleja de alivio genuino, escepticismo profundo y preguntas que ninguna autoridad respondió con suficiente claridad. El alivio estuvo ahí. Para muchas personas en distintas partes del país que vivieron directamente el impacto de las operaciones del CGNG, la confirmación oficial de que Oseguera Cervantes estaba muerto era algo concreto. No era reparación, no era justicia completa, no devolvía a los muertos ni a los desaparecidos, pero era una señal real de que el Estado, cuando movilizó sus recursos de inteligencia y sus fuerzas especiales con un objetivo claro, pudo llegar hasta el nivel más alto de la organización. Pero junto con ese alivio vino el escepticismo, igual de real, igual de comprensible. En redes sociales, en medios de comunicación, en conversaciones cotidianas, la duda se expresó con una insistencia que no disminuyó con las declaraciones oficiales. ¿Es real? ¿Los análisis genéticos son confiables? ¿Hubo supervisión independiente del proceso forense? ¿Por qué no se presentó más evidencia pública? ¿Por qué el silencio total sobre el destino del cuerpo después de que las carrozas salieron del recinto? Esas preguntas no son irracionales, no son conspiracionistas por naturaleza, son el resultado lógico de años de declaraciones institucionales sobre el crimen organizado que resultaron ser incompletas o directamente falsas. México ha aprendido, a un costo altísimo, a exigir más que palabras. Y las palabras de la FGR, por más que vinieran respaldadas por análisis genéticos, no fueron suficientes para silenciar esa duda en una parte significativa de la sociedad. Y luego estaba la pregunta de fondo: ¿qué pasa ahora con el CGNG? La organización que lideró Oseguera Cervantes no desaparece con su muerte. La DEA había confirmado que el CHONG tiene presencia en más de 60 países y opera en los 50 estados de los Estados Unidos. Una red de esa escala no colapsa de un día para otro. Lo que sí ocurre cuando muere un líder de esa magnitud es algo más inmediato: el vacío de poder en la cúpula. Y ese vacío será disputado, casi nunca de manera pacífica. La pregunta no es si habrá tensión interna dentro del CGNG. La pregunta es cuánto tardará en volverse visible y cuánto espacio abrirá esa tensión para que otras organizaciones intenten ganar terreno en las zonas donde el CGNG opera hoy. Las comunidades que viven bajo esa sombra lo saben antes que nadie, lo sienten antes de que aparezca en cualquier comunicado oficial. Por eso, este caso no puede leerse como el final de una historia. Es el cierre de un capítulo. Un capítulo que comenzó ese lunes 23 de febrero de 2026 cuando García Harfuch confirmó la muerte, que pasó por el proceso forense de la familia el miércoles 25 y que llegó a ese sábado al mediodía cuando dos carrozas negras salieron del Centro Federal Pericial Forense con el cuerpo del Mencho. Las carrozas se perdieron en el tráfico de circuito interior, los medios las siguieron hasta donde pudieron y luego nada. Ninguna autoridad confirmó a dónde fueron, si la funeraria J. García López en la colonia Juárez fue realmente el primer destino, como reportaron algunos medios, si de ahí hubo un traslado al aeropuerto, si el cuerpo terminó en Guadalajara o en Aguililla. Nada fue confirmado, nada fue explicado. Al cierre de la jornada, el cuerpo del narcotraficante más buscado del mundo estaba en algún lugar de México que el Estado mexicano había decidido no revelar. Y en ese silencio el país espera. Sabe que el siguiente capítulo ya está comenzando. No sabe cómo se va a escribir, pero sabe, con la certeza que dan años de experiencia, que no será simple, que no será tranquilo y que las consecuencias de lo que ocurrió en Tapalpa, de lo que se procesó en el Centro Federal Pericial Forense y de lo que esas dos carrozas transportaron ese sábado al mediodía, se van a sentir durante mucho tiempo en este país. El Mencho murió. El Estado lo confirmó, los protocolos se cumplieron, el cuerpo fue entregado. Pero las preguntas que ese proceso dejó abiertas sobre el destino de los restos, sobre el futuro del CGNG, sobre la capacidad sostenida del Estado para enfrentar lo que viene después, esas preguntas no tienen respuesta todavía. Y México las carga mientras sigue mirando, con los ojos abiertos, esperando ver qué viene después de ese sábado al mediodía en que dos carrozas negras salieron del Centro Federal Pericial Forense y se perdieron en el tráfico de la capital.